Siempre es un gusto tenerlo, el doctor Mario Svedenu con nosotros. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? Bien, bien, acá estamos con ¿Bien? los temas económicos más en la puerta que la vida misma. Sí, hay un par de cosas en la economía que yo todavía no termino de entender. Primero es, hoy esta mañana miraba y decía, ¿hasta cuándo va a subir el combustible? Digo, llega al 70%. Sí. Yolanda Durán recién, que para hacerlo más claro, es la cara visible de todos los supermercados chinos a nivel país, me decía, a nosotros nos aumentaron este año más de un 50%. O sea, y el parámetro de la inflación está por debajo, 40. Miro por otro lado, hoy en Clarín sale una nota que me quería agarrar la cabeza porque decía, al comienzo de la nota decía claramente que el gobierno va a pegar un salto a través del consumo. Decía, ¿de dónde va a sacar el consumo? La gente tiene para consumo. ¿Cómo ves la economía hoy? ¿Dónde estamos parados? Y si tenemos salida, porque yo sabes, a todos los que le pregunto lo mismo, está bien, perfecto, el ajuste vino para quedar si está instalado, listo, está bien. Pero un ajuste es una cosa, decir, dejo de gastar. Y la otra que no veo ni por cerca es, bueno, dejo de gastar, pero ¿qué hago para volver a gastar? ¿O qué hago para producir más? Nadie me da una respuesta. Uno me dijo la otra vez, vaca muerta, nos puede llegar a dar. Yo decía, vaca muerta, ¿en cuánto tiempo? Y otro me decía, hay que esperar hasta el segundo semestre del año que viene que la soja crezca o los commodities se incrementen para vender la exportación. Bueno, todo eso la verdad no me hace ver buen panorama. ¿Cuál es tu visión de la economía? Bueno, en principio creo que la crisis que estamos viviendo es del sector público. Todo el impacto que tenemos y que en cierta medida justifica la concurrencia al Fondo Monetario Internacional en búsqueda de este crédito, porque en realidad es más que un crédito, es una especie de asistencia financiera, porque conlleva a su vez otras líneas de créditos, que hoy por hoy, cuando se desembolse, esta va a ser el país que más le debe al Fondo Monetario Internacional, frase que por ahí nos dicen algunos periodistas. Este es así, uno de los más altos, y va a ser cuando se desembolse el máximo. Pero ¿cómo veo yo las circunstancias que vos relatás? Creo que en principio el que está tratando de acomodar sus cosas y tiene un muy fuerte apoyo político del exterior, sobre todo de tipo político internacional, no interno, el gobierno actual, se basa en que este modelo no tiene que fracasar, o este gobierno cuanto menos no tiene que fracasar. Entonces, sabiendo que su problema es de caja, la ayuda es de tipo crediticia, la ayuda es de tipo financiera. Esta es la circunstancia que hay. Ahora, ¿qué impacto tiene esto en el Estado y qué puede pasarle a los ciudadanos? En principio, el grave problema de la Argentina interno hacia los ciudadanos es la inflación. Es decir, de que los salarios van, en estos últimos tiempos por lo menos, más atrasados con los ingresos, ya sean los ingresos por gente que está en relación de dependencia, como los ingresos en general de personas que tienen cuentas propistas, gente que son profesionales, gente que están en algún tipo de vínculo, ¿no? Y entonces, en ese sentido, no nos tenemos que olvidar de que cuando se negociaron todas las paritarias, que es la llave, digamos, del atraso que hay hoy en las remuneraciones, y la consecuencia es tu preocupación, la consecuencia es que no hay consumo. Justamente la gente no consume cuando no tiene los ingresos o cuando determinados ingresos son insuficientes, y entonces prioriza una cosa sobre otra. Por ejemplo, mucha gente que a esta altura del año ya está valorizando o imaginándose sus vacaciones, claro, o algún tipo de descanso en estos meses donde tiene realmente el receso escolar y las vacaciones, eso no lo está tratando. ¿Por qué? Porque sabe que sus ingresos, todo lo que tiene que ver con sus dineros disponibles, lo necesita para la vida, digamos. Y el gran impacto que se produce es por vía actualmente de los combustibles y el gasto de los servicios. Los servicios han generado un impacto en los compromisos familiares muy alto, digamos. Inclusive en la dirección de energía y en algunas otras cosas hay un nivel de atraso. Ahora, cuando entra estas nuevas boletas que son inclusive con un aumento adicional, claro, esto va a crecer, y espero que el gobierno tome una actitud de no corte, digamos, por lo menos de ver qué alternativa maneja, porque en el verano
la energía es muy trascendente. En el invierno uno se arregla más o menos, hasta cabe el chiste del presidente que decía que había que abrigarse para ahorrar, pero en el verano no hay forma sustitutiva de la necesidad del fresco. Pero este es un poco el gran tema. Y por otro lado, todo lo que tiene que ver con el funcionamiento del Estado, que es el que genera determinados recursos, no ya el que está trabajando para el Estado, es decir, el que tiene una remuneración pública, sino todo lo que tiene que ver con los contratistas, con todo este tipo de cosas que hacen al funcionamiento del Estado, inclusive la salud pública, la educación. Una de las cosas que nosotros teníamos expectativa y que hablé con vos en el mes de mayo, cuando hablamos de determinadas expectativas justamente que había, le habíamos puesto bastante énfasis, por lo menos en el diálogo, a lo que iba a ser el Plan Belgrano y lo que significaba para nuestra provincia, que estábamos muy atrasados, muy castigados, y veíamos en esto una alternativa en materia de obra pública. En ese sentido, vos recién tocabas marginalmente el tema de Ituzaingó, lo que tiene que ver con Yacyretá, pero ese programa, que era de 3 años, era muy importante, y fíjate vos que prácticamente hasta desapareció del diálogo, desapareció de la presencia. El propio Viñolo, que parecía una especie de estrella, digamos, que había aparecido, ya que el gobierno nacional le había encomendado esto, ha perdido vigencia justamente porque su peso estaba constituido con las posibilidades de esto, de realizar estas obras que nos merecemos los correntinos porque fuimos postergados y porque necesariamente tenemos que hacer. Y por otro lado, hay que mejorar la infraestructura que tenemos, digamos. Por ahora, todo lo que hay en obra pública provincial, el evidente es el tema del enripiado y pequeñas cosas de desagüe. No hay cosas tan importantes, a lo que debe sumarse un hecho adicional, como estamos viviendo ahora, que es el agotamiento, por ahora, pues no es decir, la desaparición del fondo sojero no es el agotamiento. ¿Por qué digo agotamiento? Porque a medida que se vaya consumiendo lo que se hizo, y se vaya terminando, no va a haber nuevas obras. Entonces yo creo que la expectativa está constituida solamente para el Estado Nacional en una baja de la inflación, es decir, de que las correcciones remunerativas que se van a producir seguro, ya hay 4 o 5 gremios más poderosos que lo han logrado, y si baja la inflación, esta descompensación, porque era como una carrera entre la inflación y los sueldos, le permite a la gente tener más posibilidades, y ese es el consumo posible, a lo que tiene que agregarse de que siempre diciembre es un mes de ingreso adicional por algunos bonos, por algún beneficio, por el propio aguinaldo, y la gente tiene una actitud de compra, digamos. Yo creo que la gente va a privilegiar determinadas cosas, y esto es lo que el gobierno marca como una expectativa. Creo que sus pretensiones son muy bajas, en el sentido de que esto no va a ser un gran multiplicador, pero algún movimiento va a haber, pero no significa, en mi concepto, un gran cambio. No va a haber una demanda colectiva, digamos, y a veces en economía la prueba de lo que uno dice es la contracara. Fíjate vos que transcurrieron ahora estos free days, los días de grandes descuentos, digamos, y todos hablan de ventas importantes. Esas ventas importantes estaban constituidas por una reducción de precios. Esa reducción de precios hizo que aquellos que eran reales, porque había mucha trampa también, aquellos que eran reales, se produjeron un montón de ventas. Es decir, de que esto es la contracara a la inflación, digamos. Si el precio hubiera sido, porque en la práctica este es el precio de junio, digamos, con las bonificaciones, el precio equivalente a junio o fin de mayo. Claro. Entonces, la gente estuvo accediendo, comprando, es decir, está dispuesta a comprar, digamos. ¿Pero por qué? Porque su bolsillo le da para comprar ese producto. Al precio nuevo no, pero al precio bonificado sí. Esa es la realidad. Por otro lado, viene todo el paquete de las tarjetas de crédito, donde la gente estuvo utilizando esta modalidad y donde el alto costo del dinero, porque uno de los graves problemas que tiene Argentina, aparte de la inflación, que un dato que te di primero para responderte, ahora otro dato para responderte, es el alto costo del dinero. Uno de los problemas también que tiene la Argentina y que le impacta al gobierno es justamente el altísimo costo del dinero, digamos, tanto en tarjetas de crédito como en el financiamiento. Esto es consecuencia de que el propio Estado ha ido creciendo las tasas remunerativas, las tasas retributivas del dinero, porque fue una descompensación con la situación del dólar y quiso desalentar que aquellos ahorristas, aquellas personas que tenían ingresos, en vez de ir a comprar dólares, hagan consumos.
Pero evidentemente el precio final, el que mira el precio final cuando compra una tarjeta de crédito se espanta, porque estamos hablando de tasas en el financiamiento con tarjetas entre el 89 al 90% al 130%. Sí, te mata. Y es terrible el abuso basado en lo que en el Código Civil se llama el estado de necesidad. Por eso yo hablo del Código Civil, porque la gente le violan un derecho, digamos, que tiene, nadie plantea porque no quiere perder su tarjeta de crédito, pero las tasas estas del refinanciamiento es gravísimo. Y sea una circunstancia casi dolorosamente jocosa, en el sentido de que uno paga el mínimo, en el segundo mes sigue, digamos, sin cancelar porque vuelve a utilizar el método del pago de mínimo, y el tercer mes debe lo mismo que los 2 meses anteriores, a consecuencia de que es tan alta la tasa de interés que licúa lo que uno ya pagó, lo deja en cero, digamos. ¿Por qué? Porque vuelve a deber lo mismo que debía los 2 meses anteriores. Esto significa que estamos entrando, acá se habló como que era una cosa gravísima lo que pasó hace muchos años, y fue un agravio económico, la 1050. Pero el efecto económico, en la teoría económica y en la modalidad de dinero, es el efecto igual. Es decir, de que uno tiene determinada obligación que se multiplica y se torna impagable en el tiempo, porque el costo financiero es más alto que el costo remunerativo. Es decir, se paga más dinero devolviendo el mismo dinero. Esa es quizá una frase muy técnica, sí, pero un principio de la realidad que la gente desgraciadamente aprende sufriendo, digamos. A ver, ¿por qué crees que la inflación puede llegar a bajar cuando, por ejemplo, el combustible sigue toda la semana? Bueno, el combustible yo creo que es un abuso, y lo que pasó con el combustible es alentarlo, el gobierno lo alentó a este aumento, a fin ya de ir armando un esquema post-inflación, ya pensando quizás en los efectos electorales el año que viene. Fíjate vos que el presupuesto nuevo que se está trabajando tiene una corrección inflacionaria más baja que este, y sin embargo ya le dieron el pulmón a las empresas de combustible con un casi 30%, va a ser, digamos, el próximo toque que tengan, de la inflación. Es decir, que corrigieron no solamente el precio, sino corrigieron el valor de contraprestación, sin ningún argumento, porque por otro lado el barril de petróleo y el dólar fueron para atrás. Es decir, que el famoso argumento, excusa, ponerle según la óptica de quien habla, está agotado, en el sentido de que ambas cosas se han reducido. El barril de petróleo bajó casi un 13%, y el dólar está bastante menos, que casi un 11% menos de lo que estaba en el aumento anterior. Por lo tanto, esta corrección, pero ojo con esto, también va por este mismo camino una de las empresas del Estado. YPF es una empresa del Estado. O sea que vos me estás diciendo que están aumentando combustible por las dudas, ya pensando en el año que viene. Yo creo que lo que están haciendo es para no tocar más hasta marzo o abril del año que viene. Es decir, ya pensando en armar un esquema electoral. ¿Por qué? Porque la inflación, está probado eso, de que por un lado es el dólar, que lo tiene medio controlado, y por otro lado son los combustibles. Los combustibles generan un impacto triple en la economía. Por un lado el valor en sí mismo, por otro lado lo que impacta en el flete y lo que calcula la gente en materia de insumos y trasladarlo. La Argentina es un país con pocos habitantes en muchos kilómetros. Está bien que está concentrado en grandes ciudades, todo, pero el precio es estable. Fíjate vos que hasta es una injusticia el sentido de que las tarifas de combustibles en aquellos lugares que estamos más alejados, el precio es más caro, digamos. Tendría que ser al revés, exactamente, como pasaba en algún momento en el sur, donde había determinados beneficios justamente por la distancia, pero parece que la equidad acá es según quien la aplica, ¿no? En todo eso me quedé pensando varias cosas del tema. Hablaste un poquito de la paritaria. Sí. ¿Cómo voy a pelear una paritaria el año que viene? Digo, el parámetro inflacionario corrió todo. Si miro, nosotros somos excesivamente cortoplacistas, porque el año pasado el gobierno nos decía a esta misma altura que la paritaria del año 2018 no podía superar el 15%. Sí, sí. Hoy tenemos un parámetro Eso inflacionario. fue lo que pasó hasta marzo, sí. Y se enojaban y se ofendían y te trataban de antipatria cuando decías, hey, quiero ir por un 20, te decían de todo. Sí, sí, el ministro de Trabajo justamente vio como camino, como rueda de escape,
poner una cláusula de que no se cerraban, es decir, dio una frase que es fuerte, digamos, que es que habilitaba renegociación, que es lo que hizo que ahora se esté revisando en 2 o 3 de los gremios. Sí, está bien, vos podés querer poner una frase que quieras, pero la sociedad te está demandando más guita. No, pero lo que quiero significar es que ya en marzo los gremialistas tenían miedo de no defender adecuadamente el salario de sus representados, porque la anclaban. Entonces dijeron, bueno, le dieron el gusto a Triaca, digamos, porque en cierta medida le dieron el gusto, porque prácticamente todos cerraron en forma igualitaria, digamos, pero todos condicionaron, salvo el sector público, a que tenga una válvula de escape, que es lo que se está usando actualmente, claro, porque si no, no se podría homologar. Que la que usó Moyano esta semana, claro, y logró llegar al 40%. Si sumado a otra, 40 final, digamos, sumado a una diferencia que ya la habían pagado. Pero perfecto. A ver, hoy Moyano queda como el superhéroe de los gremialistas. Los trabajadores lo miran a Moyano y dicen, hey, este tipo consiguió el 40%. Él que tiene capacidad de negociación. Perfecto, listo, está bien, pero vos sos camionero, yo no soy camionero. Si yo debo ser camionero, lo aplaudo porque consiguió el 40%. Y el sector más próximo a ese es el sector de más alta rentabilidad en Argentina, que es el bancario. Estuvo muy cerca de eso. Muy bien. Que les dicen de todo cuando salen a hacer una manifestación o cuando entran a presionar, cosa que yo no estoy de acuerdo. Ahora, tomamos el parámetro más alto sin hablar de lo más bajo. Moyano, perfecto, 10 para los trabajadores, pero está un 5% como mínimo debajo, pensando ya en el año que viene. Sí, ya estamos atrasados al cierre del año. Sin contar todo el resto. ¿Y el año que viene cómo se puede pelear paritaria? Digo, ¿cuál va a ser el parámetro para pelear paritaria el año que viene? Es lo que yo creo, es que va a haber un alto grado de conflictividad. Por eso creo que el gobierno, con el tema de los combustibles, como que sacó un gran factor de presión, digamos, pero no solucionó nada, digamos. Yo creo que acá una cosa casi invisible es que mucha de la ayuda que tuvimos del exterior era porque ya estaba pactado el evento de fin de mes, que es el G20, digamos. Y la Argentina está siendo apoyada por todo lo que tiene que ver con los países líderes, justamente por 2 razones. Uno, porque le interesa al país como exportador de productos primarios. Y segundo, porque es un modelo, ya este es un tema netamente político, pero con efectos económicos. Porque es uno de los países, ahora se sumó Brasil, las decisiones fueron antes de la primera vuelta brasileña, donde Bolsonaro, digamos, es otro referente dentro de este modelo. Fíjate vos que jamás existe, esto ya te hablo de técnica del Fondo Monetario Internacional, jamás existe un crédito dado por el Fondo Monetario que te ponga esa cláusula que antes la universidad en todo lado una especie de maldición, era poner la palabra que vos tenías pacto con el Fondo Monetario y a su vez tenía todo un sistema de contralor, digamos. Ahora no le revisaron todo lo que incumplió y le volvieron a dar, es decir, que desapareció lo que antiguamente era esa mala palabra stand-by, que era un crédito sujeto a, diríamos, sujeto a determinado resultado. Ahora se olvidaron de lo que pasó y le volvieron a dar un poquito más de dinero. ¿Por qué? Porque quieren que la Argentina no entre en crisis. Pero lo que está entrando en ese cuadro de superación es el sector público. Pero por otro lado, este sector público está siendo conminado a que tenga un ajuste valor cero, digamos, es decir, todo lo que es el sector público no va a tener ninguna modificación, no va a tener ningún tipo de modificación hacia arriba. O bien referencias de que va a haber un grado de inflación continuo, porque la inflación no se corta como la luz de un día para el otro. Y bueno, entonces significa que el Estado argentino, el año que viene, va a hacer mucho menos cosas de la que va a hacer porque va a tener menos recursos. Esta es la realidad, digamos, que tiene que ver con la expectativa que pueda tener de reelección Macri o la coalición de Macri, porque no se define todavía si él va a ser o no el candidato. Es el único candidato. Pero, por otro lado, tenemos esta circunstancia de que las necesidades económicas el año que viene van a tener que ser revisadas, no más de abril del año que viene. Este programa económico que estamos hoy lanzando, que está utilizando el Estado, marzo-abril, si el gobierno quiere hacer la misma macana que hizo antes, que dejó que los hechos lo superen, que los hechos lo avancen y lo atropellen, diríamos, y ahora tiene fíjate vos que, ¿por qué logra ese acuerdo con las provincias y logra la salida del presupuesto?
va a un estado de necesidad porque es una condición del fondo. El fondo, ¿qué es lo que pretende? Así como le puso al Estado Nacional que tenga déficit cero, pretende que las provincias tengan un presupuesto razonable y no con desbandes. ¿Por qué? Por eso es muy importante, fíjate hoy que no tiene mucha prensa en Corrientes, de que se apuró nuestro gobernador en pedir un crédito que el Estado Nacional le autorizó hace 15 días por 403 millones de dólares, que tiene que ver con determinadas obras de infraestructura y que tiene que ver con una inversión que se está por hacer en Ituzaingó sobre una planta papelera que no tuvo mucha difusión. Pero si el gobernador no sacaba esta autorización, las restricciones que entran a correr desde la semana que viene y también el presupuesto nacional que está ajustando esto, no lo hubiera permitido. Claro, el gobierno de la provincia lo que hace técnicamente es pedir la autorización, no necesariamente utilizarlo, sino pedirlo ya antes, porque a partir de ahora no se puede pedir más autorización, claro, no te habilitan más. Lo que hizo fue olfateo, como se dice en la jerga política, digamos, esta restricción que se va a producir, avanzó y tiene la carta de uso, digamos, está habilitado. Después va a ver si lo usa o no, o si lo usa mediados de año más adelante, pero ahí Valdés lo que hizo fue asegurarse que las restricciones que se vienen no lo afectan. Yo lo que no quiero dejar pasar es cuando hablamos del Fondo Monetario, que hay una parte del Fondo Monetario que se habla poco del acuerdo del Fondo Monetario. El Fondo Monetario pide una reestructuración en las jubilaciones. Sí, sí. Al gobierno nacional le costó muchísimo la reestructuración. Creo que de las jubilaciones eso va a ser una de las cosas más difíciles de llevar adelante. Y ahora, ¿cómo la va a llevar adelante? No lo sé. Esa es una de las grandes incógnitas. A lo que debe sumarse una situación invisible, que es de que casi el 15% de los fondos previsionales están consumidos con el propio Estado. Es decir, no solamente que quiere que se baje, sino a su vez le tiene que devolver casi un 15% del fondo de los jubilados que el Estado está utilizando como crédito, y parte de la acción social está encarada por eso. Ese es un doble problema en doble ámbito. Ese es el tema. Fíjate vos que anticipadamente el gobierno brasilero, el futuro ministro de Economía, ya anticipó un cuadro parecido, que no es tan grave como el nuestro, pero que sí quiere corregirse, que es justamente el déficit que tiene todo el sistema previsional. Una de las cosas que a mí, la verdad, a mucha gente no dice que está muy bien, a mí me causa espanto cuando dicen el gobierno va más por el tema de la acción social, con el desarrollo social, darle mayor participación a Stanley, y no tanto por el desarrollo. Yo no escucho tanta presencia. Para mí, hoy por hoy, tendría el principal ministro que yo espero que más hable y que tenga... Es Ica. Exactamente. A ver... No te quise interrumpir, pero ese es el tema. Yo creo que todo se vive la coyuntura. Todo se vive la coyuntura y la acción social. Fíjate vos que hay todo un concepto que en la Argentina está en desuso. Y uno mira por lo que significa a veces la sociología, que es la lectura de la sociedad. Sí. Fíjate vos que todos hablan que vinieron los venezolanos, que vinieron tales, consiguieron trabajo. ¿Y cómo los argentinos será que nos buscan? Porque hay tantos extranjeros que han venido recientemente en el transcurso de este año, que hay una caída de mano de obra. Y los primeros, los preferentes en materia ocupacional son estos extranjeros. O quizá que mucha de la gente que está obteniendo estos beneficios sociales están jugando un poco políticamente y un poco tienen un mínimo de ingreso y con eso sobreviven, digamos. Es muy malo eso, pero creo que al país, y ahora hablamos, digamos, lo que yo me imagino, lo que le falta a la Argentina, y que eso nos diferencia sustancialmente de lo que vamos a observar ahora con Brasil, es que hay una importante planificación, y ese es nuestro déficit. Acá no está previsto. En los países, como pasó en España, en algún momento en Italia, cuando vino todo el impacto del euro, y las descompensaciones que había entre un país y otro, la gente lo que hizo fue seguros de desempleo o algún tipo de compensación transitoria, porque eso se llama forzar la ocupación, es decir, que la gente busque trabajo. Claro. Ahora, si vos le das subsidios de beneficios sine die, entonces te imaginás que es muy complicado, digamos, y la gente no alienta la búsqueda. Pero en todo eso fue una cosa que se le marcó al kirchnerismo, pero que el PRO no lo cambió. Digo, exactamente, perdió la oportunidad de hacer eso. Tenemos 3 años y todavía ellos nos cambian el chip. Es ellos usaron el mismo chip que venía usándose antes y que tanto se ha criticado.
Pero vuelvo a la génesis de la primera pregunta. Todo muy bien, acepto el abrocharme los cinturones, el ajuste y el desarrollo. ¿Por dónde pasa? A ver, ¿qué es lo que creo que falta, digamos, eso es lo que le falta al gobierno y qué es lo que tiene que proponer. Por eso muy bien tocaste que SICA tendría que ser, digamos, el sector, justamente se lo convoca a SICA porque él conoce mucho lo que puede ser el motor de la Argentina, que es las pymes, que creo que es un sector que va a dar más rápida respuesta, porque la gente, el gran inversor, la industria grande, tiene ciertos temores que todavía no se van a disipar, que es que si toma al empleado, después lo tiene que indemnizar. En cambio, la pyme, por iniciativa de la gente, o todo lo que significa ahora los métodos de fideicomiso, inclusive acá en Corrientes salió ahora todo un sistema de sociedades personales que se hacen muy rápido, todo eso, es para generar la iniciativa individual y personal. Pero yo te voy a dar la otra pata, digamos, en contra, digamos, en el sentido ese. Por otro lado, ese posible incumplimiento que el Estado Nacional podría tener, a su vez pretende con algún incremento en lo que hace a otros impuestos. Ese yo creo que la planificación que se debe hacer tiene que rechazar esto, porque si vos te imaginás levantar tributos sobre inmuebles, inclusive en el sector rural, digamos, sobre aquellos bienes en uso como los equipamientos, que tiene poca difusión, pero salió una norma complementaria del presupuesto y de toda esta reestructuración, que es el Organismo Federal de Evaluaciones de Inmuebles. Este organismo, digamos, que todavía no tiene difusión, pero va a tener una gran respuesta, digamos, de la gente, pretende que haya una especie de ajuste en lo que hace a las evaluaciones. En la provincia de Corrientes, los campos y determinados inmuebles, determinados equipamientos están por abajo, están subvaluados, digamos. Eso hace de que muchas de las inversiones se hagan, o una persona que tiene que comprar un campo en Santa Fe o en Corrientes, a veces opta por comprar uno, por más que tenga menos productividad, pero tiene menos compromiso tributario, digamos, y el precio quizás sea menos. Con este sistema que se va a armar, que es un sistema nacional, que no tiene otro objeto que subir los valores fiscales de los inmuebles, eso tienen que empezar a mirar los empresarios, los contadores, todo aquel que tenga bienes, porque va a ser muy trascendente y va a haber que involucrarse en esto, porque con el fin del déficit que compromete el gobierno nacional, que es cero, lo que va a tener que buscar es nuevos tributadores. Y esta es una metodología. Levantar las bases fiscales, vos, sin que te aumente en el impuesto, vamos a una concepción tramposa, porque va a subir el valor del inmueble con esta nueva evaluación, y por lo tanto, aunque el impuesto sobre los campos sea el 5%, no va a ser igual, porque va a ser el 5% con un valor incrementado en un 50%. Porque digamos, antes tu campo valía 100 y ahora tu campo vale 1000, o sea, el 5% de 1000 es mucho más que el 5% de 100. Ese es algo que viene y que va a ser un factor donde las entidades agropecuarias y empresarias se van a tener que poner a mirar, involucrarse antes de que se dispare esto y sea mucho más conflictivo. Y ahí hago un paréntesis porque me quedo con una parte que me estaba acordando. La otra vez lo veía al ministro de Economía Duhovne en el Congreso de la Nación, en el Senado, y que muy bien le preguntó, una pregunta llana, lisa, concreta, le hizo el senador por Corrientes, Camagüey Espinola. Pero digo lo práctico. Dijo, usted me está hablando, él habló sobre el tema del transporte público. Dijo, le pregunto, usted me dice que va acá, que en realidad ustedes van a aportar, creo que 14 o 15 millones de pesos, 15 mil millones de pesos a nivel nacional en cuanto a subsidios, dijo. Sí, eso el nuevo presupuesto. El nuevo compromiso. Sí. Dijo, perfecto, muy bien, pero venían haciendo 25. O sea, mirando sin el corrimiento del incremento de combustible, sin incremento de nada, sacan 10. ¿Quién compensa esos 10? La gente. ¿Cómo se van a corregir las tarifas, digamos, para que ese déficit que tiene la empresa de transporte te sigan dando el mismo servicio con menos dinero, digamos? Claro, exactamente. Y ahí vino la respuesta de un subsecretario diciéndole, no, eso se acordó con los gobernadores. Si se imaginan que los gobernadores de alguna forma van a ayudar a cubrir ese déficit.
pero va a ser imposible porque los propios gobernadores van a estar limitados, digamos. Van a estar limitados y ahí nuevamente vamos a quién, al bolsillo del contribuyente y nuevamente cargamos en el qué tema, el tema inflacionario, porque vos todo lo que vos quieras, pero si vos para ir a trabajar te sale más guita, es todo tu mismo bolsillo. Sí, así es. O sea, estamos un poco entrampados. Ahora, inclusive hoy por hoy, vos te das cuenta, observando la calle, que hay una economía, se llama así, digamos, la jerga común, economía por no gasto. ¿Qué significa? Que aquel que iba en auto a prestar servicio en el Invico, por ejemplo, busca uno o dos compañeros y van en un solo vehículo, o buscan algunas alternativas para moverse. Sí. En Buenos Aires, por ejemplo, se está desarrollando todo el tema de los barrios, donde van en combi. Es decir, la gente está tratando de generar la economía por no gasto, que es una especie de concepto de bolsillo, digamos, que sí. La gente está tratando de ahorrar, pero eso tiene un límite también. ¿Efecto cuadernos impacta en la crisis o es una cosa aparte? Yo creo que impacta en la crisis en materia de inversiones, digamos, porque se suma, digamos, yo creo que si acá habría algún aliento, algún tipo de beneficio para hacer inversiones, se saca aquel que está cuestionado, porque esto ya está aceptado en cierta medida, aquel que fue objetado, digamos, por esa mala práctica, y la empresa sigue, es decir, siguiendo un criterio parecido al de Brasil, digamos, donde las empresas sobreexistieron. Fíjate vos que el abanderado de los bandidos, digamos, que está preso de los empresarios, su empresa sigue produciendo en 5 países del mundo, digamos, claro. Pero pusieron todo un directorio nuevo. Y acá, fíjate vos que uno de los cuestionados en algún momento, que era Brito del Banco Macro, claro. Lo primero que hizo fue cuando empezó a haber un poquito de humo nomás, ya ni siquiera incendio, agarró y fue relevado y cambió el directorio del Banco Macro. Y en algunas empresas como Techin es inminente eso, porque ya está por salir algún tipo de edicto para las convocatorias de cambio. Es decir que yo creo que va a ser más importante, vuelvo al círculo, la parte económica que la parte lavallato, correntino, argentino, en el país que vos quieras, digamos. Va a hacer que la gente le valga la pena hacer inversión, hacer cosas. Por eso es que hay una gran expectativa y uno de los instrumentos que tiene que urgir el Estado, porque a su vez hay necesidades y porque los alquileres son un disparate, es la construcción de vivienda y lo que significa las mejoras, digamos. Por ahora es poco lo que hay, pero creo que el Estado está en condiciones, porque el Banco Interamericano y el Banco Mundial le puede dar fondos, que no vaya todo a acción social, digamos, que vaya también a acción social para que alguien tenga un techo, y eso va a generar mano de obra, va a generar a los subcontratistas que tiene que ver con la metalúrgica, con el cemento, con el ladrillo, con todo lo que significa eso. Creo que todas esas cosas, yo creo que el gobierno le está faltando gente con calle, digamos, gente que tenga conocimiento de pequeñas cosas. Acá el concepto que yo veo de algunos, del Estado Nacional, de los representantes nacionales, que quieren generar un hecho grande, como vos al pasar dijiste vaca muerta. Bueno, vaca muerta es algo multiplicador terrible, digamos, pero tendríamos que buscar pequeñas cosas en muchos lugares, con pequeñas inversiones, digamos, que el sector público acompañe, cuanto menos acompañe, y se hagan cosas. Yo creo que eso es lo que le está faltando en el diseño del Estado Nacional, en los funcionarios nacionales, para apoyar la pequeña y mediana empresa. Creo que eso es lo que está faltando, porque por otro lado tiene colgado el cuello el costo financiero del dinero, que relaté antes, entonces tiene que eludir eso y alentar con algunos inclusive beneficios de grabación que se hagan las cosas. Hay que tratar de poner valor agregado a las cosas. Valor agregado a las cosas. Pero ¿cómo va a poner valor agregado a las cosas si, por ejemplo, recién entrevistaba la de la Cámara de Supermercados Chinos, asiáticos que le llaman ahora, Yolanda Durán, y me dijo claramente, yo llamé a los empresarios correntinos que venden arroz, para que me vendan a mí, yo lo vendo en mi supermercado. Me tiraron un precio altísimo, más de lo que yo compro en el mayorista por góndola. O sea, ella intentando evitar la intermediación, con lo que siempre te dicen. El costo de transporte. Claro, ella diciendo, ¿sabes qué? Yo te evito la intermediación. Me dice, no puedo comprar. O sea, hay una cuestión que se hace un relato y otra cosa que es la realidad. La realidad también te juega en contra de todo esto. Sí, lo que pasa es que en el tema del arroz está jugando ahí, no creo que sea el mejor ejemplo en materia de productos, ¿no? Pero es muy válido lo que dicen. Es decir, la actitud de la gente, del empresario, es muy especulativa.
El caso del arroz está un poco distorsionado porque el arroz que está barato, digamos, es de las cosechas anteriores y por eso se está vendiendo a un precio menor, digamos. Si vos te vas a la góndola, inclusive te das cuenta que hay arroz al público, hay de 18, 25 pesos y hay de 38 pesos. No Claro. puede ser el mismo arroz tan diferente. Lo que pasa es que con esta inflación, el producto más reciente, más fresco, digamos, vale más. Cuando le pidieron el precio a los productores de arroz, no le van a vender porque ya casi no hay stock, le están ofreciendo el que le van a entregar dentro de 30 o 45 días, que es lo recientemente en producto, digamos. Y ahí juega la distorsión de la inflación. En los precios en la Argentina, toda esta descomposición de precios que hay, el costo del dinero, digamos, la deflación que estamos viviendo, digamos. Por eso es muy claro que estamos viviendo esta inflación. Es decir, que sigue, a pesar de que no se vende, a pesar de esto, lo otro, sigue creciendo los precios. Y a los supermercados chinos lo que le dio el arrocero correntino es el precio que viene, digamos. Y es lo que le quiere entregar. Nadie casi tiene el Lo que stock de antes. Lo que me estás diciendo es que el arroz va a aumentar otra vez. El arroz se va a corregir a los precios actuales que pretenden ahora los arroceros correntinos, porque lo que está en oferta es aquello que la gente quiere reducir su stock y está haciendo dinero de eso, porque mantengo el concepto. El dinero en la Argentina vale más que los productos y el trabajo. Mario Deñuc, gracias. Por favor, gracias a vos. Mario Deñuc con nosotros.